niños del tercer grado F. ¿Cómo están? Sí, yo sé que bien, muy bien, con esos ánimos para poder trabajar durante esta semana. Bien, entonces, en esta semana vamos, como siempre ustedes saben, vamos a continuar trabajando con Aprendo en Casa, ¿sí? Entonces, nuestra situación significativa de esta semana va a ser aprendamos a manejar conflictos de manera creativa. Bien, entonces, durante la convivencia en nuestra familia, sabemos que se presentan diversos retos. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros de tu familia tiene distintas características, distintos intereses, por lo que es normal que se presenten quizás diversos desacuerdos o conflictos, ¿no? Que son parte de la vida diaria que se nos presenta, ¿no? Pero si aprendemos a manejarlo, pues todos saldríamos beneficiados. Entonces, chicos, por eso, durante esta actividad, o por decir, durante esta semana, vamos a desarrollar distintas actividades que sé que te van a gustar, ¿no? Como por ejemplo, cómo manejar conflictos, reconocer y conducir nuestras emociones, y también ejercitar nuestras habilidades de comunicación, o sea, cómo comunicarnos mucho mejor con nuestras familias, ¿ya? Entonces, como vamos a tener estas actividades ahora durante esta semana, entonces ahora te voy a presentar entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso, primero te voy a invitar a que observes este video. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Muy bonito, ¿verdad? Claro. Entonces, a ver, ante ese video que has observado, te hago una pregunta. ¿Había conflicto en esa situación en el video? Pues claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quiénes estaban en conflicto? Pues el alce y el oso estaban ahí discutiendo, ¿no? Entonces, vamos a seguir a la otra pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema que estaba surgiendo ahí? Pues el problema era de que, pues querían cruzar y a la hora de chocarse, ninguno de los dos quería retroceder.
porque uno le dijo al otro, tú retrocede, pero sin embargo también el alce también le dijo que no, ¿no es cierto? Le dijo así, no, moviendo la cabeza y como diciéndole que más bien el oso retroceda. Y el oso también dijo que no quería. Y entonces a la fuerza querían ahí, ¿no? Cruzar hacia el otro lado, ambos animalitos, pero no podían. Y se molestaron hasta que de pronto, ¿qué cosa sucedió? Llegaron unos animalitos más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con el conflicto? ¿Qué pasó? Claro, muy bien. El conflicto que sucedió aquí fue de que ambos, por estar discutiendo y no querer llegar a una solución, como los animalitos fueron rechazados, ¿no? Tanto el zorrillo como el conejito fueron rechazados por estas dos animalitos que es el alce y el oso. Entonces ellos, al seguir discutiendo y no querer solucionarlo, entonces ¿qué hicieron? Entonces ahí estaban entretenidos en su discusión, mientras que los animalitos pensaron en mejor voltearla o cortar uno de los lados y hacer caer a los animales más. Y entonces ellos decidieron caminar ya por el camino, o sea, ya dijeron, uy, ya tengo el camino libre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? Ante ese video que vimos, ¿cómo se resolvió? Con los animales más grandes, que era el alce y el oso, ¿se llegó a resolver? Pues claro que no, porque ellos estaban discutiendo nada más, no llegaron a ninguna solución, no conversaron nada y se cayeron, ¿no? Sin embargo, los pequeñitos, también igualito, se enfrentaron los dos, pero ¿acaso se pusieron a discutir? No se pusieron a discutir, al contrario, ¿no? Comenzaron a pensar, dar solución para que ninguno de los dos salgan perjudicados, ¿no es cierto? Y de esta manera ya ambos pudieron cruzar, como se vuelve a repetir, siendo beneficiados ambos animalitos pequeños. Bien, entonces este video nos está enseñando mucho también, ¿no? De cómo también nosotros sabemos manejar distintos conflictos que se nos presentan quizás en la vida diaria. Entonces para eso ya comenzamos entonces el día de hoy a presentarte nuestro reto. Como siempre te muestro el reto que vamos a trabajar para que sepas qué es lo que vamos a hacer. Entonces hoy vamos a leer 2 situaciones cotidianas que viven las personas que integran una familia. Esto te ayudará a comprender cómo se dan los conflictos en ella, ¿no es cierto? Y reflexionar sobre la importancia de resolverlos adecuadamente a partir de una buena comunicación. Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, como nos dicen que vamos a leer, entonces vamos a utilizar la ficha que nos da Aprende en Casa. Hay 2 fichas que nos dan ahí sobre situaciones que vamos a leer, situaciones cotidianas que integran en una familia, ¿no es cierto? Entonces pasamos a leer nosotros la primera ficha, ¿no es cierto? Pero en este caso también vamos a observar, ahí hay una lectura donde solamente, para este caso vamos a observar solamente el título, la imagen que también observas ahí y sus subtítulos. Solamente eso te pide. Entonces pasamos a desarrollar la actividad que está aquí, porque solamente te pidió leer título, observar las imágenes y también observar los subtítulos. Recuerda eso, ¿ya? Entonces, una vez que hayas hecho eso, pasamos a resolver esta actividad. Donde te dice la primera pregunta: ¿qué actividades realizas diariamente en tu hogar? Tú, en tu hogar, ¿qué actividades realizas? Pues yo sé que realizas distintas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, barrer, ordenar tu cuarto, ¿no? De repente mirar televisión con la familia, tantas cosas que tú haces en tu hogar. Entonces ahí vas a notar todas las actividades que realizas diariamente en tu hogar. Más abajo dice con quiénes las compartes, ¿no? Por ejemplo, con quién compartes mirar televisión, con quién compartes de repente limpiar la casa, ¿no? Entonces,
también ahí lo que tú haces en tu casa y con quién lo compartes, lo vas a anotar. Lo que haces tú en tu casa, lo que sucede en tu hogar, ¿ya? Luego la letra C me dice, responde oralmente las preguntas. Oralmente nada más, ¿ya? No es escribirlo en tu portafolio, oralmente. Vas a leer en lo que decía un desacuerdo familiar. ¿Para qué leerás el texto? ¿Para qué vas a leer el texto? Claro, ¿por qué? ¿Para qué vas a leer? Para identificar cuáles eran los conflictos, ¿no es cierto?, de los casos, de este caso 1 del desacuerdo familiar, ¿no? Ahora, ¿qué crees tú? A ver, lo que tú piensas, lo que tú sabes. ¿Qué crees que es un desacuerdo familiar? A ver, ¿qué será un desacuerdo? Ya la palabrita desacuerdo te está diciendo mucho. Entonces tú también vas a poner ahí lo que tú opinas, ¿ya? Y para la siguiente dice, ¿qué crees que nos dirá el texto? Porque todavía no lo hemos leído, ¿no es cierto? Entonces por eso tú vas a responder ahí. ¿Qué crees que nos dirá el texto? O sea, ¿cuál es tu idea? ¿Qué va a contener en ese texto? ¿Ya? Entonces todavía, por favor, no revises todavía el texto, ¿ya? Entonces tú vas a poner lo que tú piensas. Si me dice un desacuerdo familiar, entonces ¿de qué tratará todo mi texto? Desacuerdo, ¿no? Entonces ahí, ya, ahí ponte a pensar y también vas a expresarte también lo que piensas. Eso es dialogar en familia, ¿ya? Muy bien, y una vez que has resuelto eso, te vas a desarrollar en tu hojita también de para tu portafolio lo que es también el planificador. Vamos a planificar también lo que vamos a leer, ¿no es cierto? Tenemos que tener una planificación siempre. En este caso me dice la primera pregunta, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer, niños? Vamos a leer un texto donde nos vean, ¿qué cosa? Nos vean situaciones de conflictos, ¿ya? Eso es lo que vamos a leer. Textos donde nos vean situaciones de conflictos. ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a leer esos textos? De hecho, ¿no? Para identificar cuál es el motivo del conflicto y también a la vez cómo solucionarlos. Porque ahí nos va a enseñar cuál es el conflicto y cómo solucionarlos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a leer? Para identificar cuál es el conflicto y cómo solucionarlos, ¿ya? Ahí va nuestra planificación. ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a leer, vamos a subrayar de repente, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Subrayar y para ir identificando las ideas de lo que me pide, en este caso de la lectura, ¿ya? ¿Para quiénes vamos a leer? Para toda la familia, porque tú lo vas a leer para tu familia y tu familia también va a escuchar las situaciones que se da o las situaciones de conflicto que se da en esos textos. ¿Bien? ¿Qué utilizaremos? Pues vamos a utilizar las fichas de Aprendo en Casa. Muy bien, una vez que ya hemos tenido nuestra planificación, ya hemos completado nuestra planificación, ahora sí, pasamos a leer. Tú vas a leer este texto, ¿no es cierto? Este texto donde dice primer caso, donde dice un desacuerdo familiar. Lo vas a leer y te vas a tratar de comprender. Donde dice después abajito, primer final y segundo final. O sea que tiene dos finales, ¿ves? Ya, entonces tú vas a leerlo y ¿qué es lo que te pide? O sea, una vez que tú leas, ahora, después de la lectura, ¿qué vas a hacer? Después de la lectura vas a hacer lo siguiente, ¿no? Pero para esto también te voy a presentar este caso. O sea, tú ya lo has leído y también acá nos da una reflexión. Nos dice que tienes que tener en cuenta lo siguiente. El conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es un desacuerdo, ¿no es cierto? O sea, ahora, no te lleves a la idea de que conflicto es ya pelea, que rasguño, que jalar el pelo de repente o golpes. No,
eso no quiere decir conflictos. Conflicto quiere decir que ya haya o exista un desacuerdo de repente en distintas personas, ¿ya? Entonces por eso dice acá, conflicto es un desacuerdo. Una situación en la que parece que los intereses de una persona y los de otra chocan y son incompatibles. Lo importante es solucionarlo para que todas las personas involucradas se sientan bien con la solución, ¿no? Un conflicto nos puede ayudar a crecer como seres humanos, pero para eso tenemos que saber enfrentarlos y resolverlos adecuadamente. La resolución de un conflicto es un proceso principalmente de identificación del problema y de comunicación entre las personas. Por ejemplo, como cuando vimos en el video, ¿no? Es importante identificar cuál es el problema. Por ejemplo, en el caso del video, ¿cuál era el problema? De que quería cruzar el puente, pero ninguno de los dos quería retroceder, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí, ¿cuál hubiera sido la mejor manera, la mejor solución a ese problema? Era la comunicación. Sin embargo, ellos se pusieron a pelear, ¿no es cierto? Y no llegaron a ninguna solución. En cambio, si hubieran conversado, si hubieran hablado, si hubieran hecho una buena comunicación para poder solucionar el problema, entonces ambos hubieran de repente identificado cómo solucionar, y entonces de esa manera ellos dos podían beneficiarse, podían ser los beneficiarios, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahora sí, una vez que tú ya hayas leído, ¿no es cierto?, te pide también que subrayes. Vas a subrayar, en este caso, con color rojo, las partes que describan situaciones de desacuerdo o conflicto entre quienes integran la familia, ¿ya? Ojo, con tu color rojo o tu bicolor. Donde tú encuentres, que haya un desacuerdo, a eso lo vas a subrayar. Y con color azul, las partes que mencionen las maneras de solucionar esos conflictos o desacuerdos. Como tú puedes ver, hay dos finales. Entonces quiere decir que hay dos soluciones. Pero tú vas a elegir solamente una de ellas. Ahora, solamente subraya a donde llegó la solución. No quiere decir que vas a subrayar todo. Para eso tienes que leer bien. Si es posible, repite tu lectura. No es necesario que en una o dos lecturas ya comprendas. Si no entiendes bien, vuelve a leerlo, ¿ya? Eso que te quede bien claro. Comprende, lo importante es que comprendas la lectura, ¿no? Muy bien, y entonces después que ya hayas leído, hayas subrayado, entonces ahora sí pasamos a resolver las preguntas, las actividades de la número 3. ¿Ya? Donde me dice, después de leer el texto, responde las siguientes preguntas y registra tus respuestas. Al leer el texto, ¿qué imágenes se te vinieron a la mente y por qué? ¿Qué imágenes se te vinieron a la mente? De repente que es parecido, de repente en alguna situación que se te haya ocurrido, ¿no es cierto? Entonces vas a poner por qué, o sea, vas a contar así, porque a mí también un día me sucedió esto, ¿no? Entonces tú vas a poner tus razones, ¿ya? ¿Quiénes están en conflicto? Ya eso de la lectura que tú has leído, vas a identificar quiénes eran los que estaban en conflicto. ¿Cuál era o cuál es el problema de cada personaje? O sea, en este caso, ¿cuál es el problema del niño que no quería lavar los platos y cuál es el problema también de la hermana? ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué pasó con el conflicto y cómo se resolvió? Entonces tú también vas a notar, ¿no? ¿Qué pasó? En ese caso de Pedro, en su caso de Pedro, y de qué manera se resolvió, porque ahí te está dando dos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la manera adecuada de resolver ese conflicto? Y ahí después en la letra E vas a dibujar, dice, el conflicto con la que tú estás de acuerdo, porque tú haces, ahí hay dos, de las dos te dije que escogieras uno.
Y escribe con tus propias palabras también el por qué lo elegiste. Bien, entonces también vemos que en la ficha de Aprende en Casa nos sigue recordando algo. Vemos este comunicado donde dice: recuerda, los conflictos son situaciones cotidianas. Claro está, ¿no? Porque siempre a veces se nos ocurre o se nos presentan en la familia estos tipos de situaciones de conflictos, ¿no? Que son desacuerdos que se nos presentan, con las que todas las personas nos podemos encontrar, ya sea en la familia o con nuestras amistades. Por ejemplo, por el orden y la limpieza de la casa, por el uso de la televisión, por la higiene personal, por los juegos, por el trato personal, que viene a ser insultos o apelativos, y por ciertos rumores, ¿no? Entonces son ciertos conflictos o de repente situaciones que se nos presentan en la vida diaria, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que ver en eso, por eso nos está dando ejemplos, ¿no? Entonces, ahora pasamos a la siguiente actividad, donde me dice que vas a dialogar con tu familia ahora, ¿ya? Dialogar. Dialoga con tu familia sobre el contenido del texto que acabas de leer. O sea, sobre el texto anterior que ya has leído. Entonces vas a dialogar. ¿Qué te pareció? ¿Cuál de las dos soluciones? Si está bien, si está correcta tu solución que tú elegiste, ¿no? ¿Qué opinan tus padres o tus familiares que están cerca a ti escuchándote? Y luego pasas a las 5, donde dice: recuerden algunas situaciones en la familia o con las amistades en las que hayan tenido un desacuerdo o conflicto. ¿Cómo lo solucionaron o cómo podrían hacerlo para que todas las personas involucradas en él queden contentas? Lo vas a registrar en ese cuadro, así como tú ves. Dice desacuerdo o conflicto. O sea, ahí vas a notar los conflictos que de repente estén sucediendo en tu casa o que mayormente surgen esos conflictos, ¿no? De repente puede ser de repente que ustedes para mirar televisión, de repente, ¿no? Que supongamos un ejemplo, de repente que el papá quiere ver su fútbol, la mamá quiere ver su novela, y ustedes niños quieren ver su dibujo, ¿no? Entonces ahí hay un desacuerdo, hay un total desacuerdo. Entonces hay que dialogar entre familia, por eso es bueno y muy importante la comunicación. A ver, entonces, ya, un día de repente va a elegir la hija de repente, ¿no? O el hijo va a elegir, o sea, la solución que le darías, ¿no es cierto? Un ejemplo te estoy dando, ¿no? O sea, el desacuerdo, conflicto, tú vas a contar ahí. Que en mi casa cada uno quiere ver televisión a su hora, pero discutimos porque no nos gusta ver lo que otros quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? De repente ya entonces turnarnos por días para poder elegir qué ver en la televisión, porque no puede ser, o imponer también, no puede ser que se imponga que de repente una persona diga, no, yo quiero ver de repente mi fútbol y así tiene que ser, y no hay solución, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una solución, tiene que haber la comunicación para que así todos estén contentos, porque si una persona impone su idea, entonces los demás van a estar disgustados, ¿sí o no? ¿No? Entonces ahí está. Entonces hay que conversar y decir, un día de repente papá, otro día mamá y otro día yo para poder ver mis dibujitos. Y así van rotando. Ese podría ser una solución, o de repente tú qué otra solución podrías dar, ¿no? Entonces vas a anotar ahí todos los desacuerdos o conflictos que puedan o hayan surgido en tu hogar, y si lo has solucionado, lo anotas cómo lo solucionaste, y si no lo pueden solucionar, entonces también ahí vas a anotar y conversando con tu familia cómo puede ser esa solución. Te pide ahí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 conflictos o desacuerdos que tengas en tu hogar, ¿ya? Y vas a anotar ahí cómo solucionarlos. Y por último, también te pide, casi ya terminando, te pide que escribas 2 recomendaciones
que podrías compartir con tus amistades, en este caso que lo vas a compartir en WhatsApp, ¿no es cierto? Para resolver los desacuerdos o conflictos que se les presentan. O sea, ¿qué consejos, qué recomendaciones darías para poder resolver los conflictos? Ya que has leído todo, ¿qué nos está enseñando? ¿Cómo resolverlos? O sea, ¿qué consejos darías? Primero, recuerda, ¿cuál es lo principal? Es identificar el problema, ¿no es cierto? Ese sobre todo, identificar, a ver, ¿por qué estamos discutiendo? ¿Cuál es el problema? Ya, ¿no es cierto? Entonces, ahí, una vez que han identificado el problema, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cosa nos está enseñando? Que tenemos que dialogar y quedar en un acuerdo que debe ser respetado, ¿no es cierto? Y también de repente también buscar o tiene que haber un intermediador, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Pedrito, ¿quién estuvo de intermedio? ¿No? El otro hermano, ¿no es cierto? Entonces ahí también tiene que haber de repente un intermediador para que ayude a solucionar los problemas, ¿ya? O los conflictos que puedan surgir, ¿ya? Entonces ahí tú anotas tus 2 consejos, quizás de repente otros que tú tengas también, pero ya anotas solamente 2, ¿ya? Bien, entonces una vez que hayas comprendido, entonces tú también vas a seguir leyendo la otra ficha que te da Aprende en Casa. La otra ficha también te da, como se dice también cómo es un conflicto, que es parecido a la lectura anterior, que también te va a dar una situación, porque recuerda que teníamos que leer 2. Hace un momento hemos leído solamente de 1. Ahora vamos a leer la segunda situación. En esa segunda situación también vas a leerlo, vas a identificar cuál es el problema y cómo lo solucionaron, ¿ya? Y también ahí vas a responder a preguntas como también parecido a la actividad anterior, que es de al leer el texto, qué imágenes te vinieron a la mente, por qué. O sea, al leer ese texto que vas a leer en la segunda, también qué imágenes se te vinieron a la mente y por qué, ¿no? También vas a resolver quiénes están en conflicto, cuál es el problema de cada personaje, qué pasó con el conflicto y cómo se resolvió. Y también vas a hacer tu dibujo de la solución del conflicto con la que tú estás de acuerdo. Bien, entonces con eso ya terminamos la clase del día de hoy. Entonces el día de hoy ha sido una actividad muy bonita en la cual has aprendido a identificar cuál es el problema y cómo se solucionó. Y estamos aprendiendo que todo problema siempre hay que comunicarse, o sea, hay que dialogar sobre todo. Ahí tiene que haber una comunicación. O sea, primero identificar el problema y luego que exista una comunicación, siempre buscando el beneficio de los que participan en ese conflicto o la contradicción que hay, ¿no es cierto? O los desacuerdos, ¿ya? Entonces, con esto terminamos y no te olvides de presentar a tus compañeros en el grupo de WhatsApp. No te olvides de enviar a través de un audio de repente tus 2 consejos, ¿ya? Tus 2 consejos, cómo manejar los conflictos. Bien, mis queridos niños, entonces espero haberlos ayudado en la resolución de sus tareas y entonces no se olviden de entregarme sus evidencias. Que tengan muy buenos días y hasta mañana.